largas la mano y ya estás en Corea del Norte. Esto aquí es Corea del Norte. Y al otro lado, China. Bueno, seguimos nuestro viaje por China. Esta vez dejamos Beijing y nos vamos a Dandong. Son 1000 kilómetros, aproximadamente 900 y algo, y los voy a hacer en tren y la pasaremos durmiendo. Aquí están las literas, ahí está. Este es el sitio donde voy a pasar una linda noche para llegar fresquito y despierto mañana a Dandong. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Para mí, esta es la mejor forma de viajar. Me encanta dormirme mirando a través de la ventana, abandonarme al balanceo del tren, cerrar los ojos y despertarme en otro lugar. La primera sorpresa. Quien me está dando la bienvenida es ni más ni menos que una de las estatuas de Mao Zedong, una de las pocas que quedan aquí en China de la época de la Revolución. Primeras impresiones de la ciudad fronteriza con Corea del Norte. Pues bien, la primera, desde el hotel se ve la frontera. Os lo muestro. Aquí la tenéis. Esta es la frontera entre China y Corea del Norte. Al otro lado del río Yalu, como lo llaman en China, o Amrokgan, como lo llaman en Corea, está la ciudad norcoreana de Sinuiju. La verdad es que impresiona estar frente al país más hermético, férreo, cerrado y en consecuencia el más desconocido del mundo. Y creo que todos sabemos más o menos lo que eso significa para su población. Estas serán las únicas imágenes que podré grabar con esta cámara, porque obviamente si en Pekín y el resto de China no puedes dar la nota con micro, cámara y tal, pues aquí todavía menos. Entonces todo lo que veréis será grabado con el teléfono móvil. Ahora bajaré a desayunar y empezaremos a visitar un poco la ciudad y a ver qué es lo que nos encontramos y qué es lo que os puedo explicar. Esto es lo que más me apasiona de cualquier frontera, la mezcla culinaria de distintas culturas. Por ejemplo, aquí tenemos kimchi y algo más. De momento el desayuno promete. Esto es un gusano, bueno, que está en las maderas, donde hay setas, y está riquísimo. Un poco, un puntito marrón. Y esta es una ciudad sobre todo turística, vienen muchos turistas nacionales, toman diferentes barcos que les llevan por el río y así pueden ver la ribera de Corea del Norte. También hay muchos souvenirs de Corea del Norte, pues con sus ropas, últimas monedas, diversas cosas. Dicho de otra manera, el turismo es una fuente de financiación muy importante en esta ciudad. Este puente comunica Corea del Norte con China, por aquí pasan camiones, mercaderías, y ese otro se ha vuelto una atracción turística. Este que veis ahora llega hasta la mitad. La mitad que todavía está construida es la mitad que pertenece a China y la otra mitad es la que pertenece a Corea y está dinamitado porque en su día, pues en la guerra de Corea, los Estados Unidos bombardearon los puentes y se cargaron pues la mitad del puente de Corea. Ahora este puente es turístico, aquí pues viene la gente, si os fijáis al fondo hay una pantalla gigante y viene la gente a visitar el puente, van hasta el extremo, divisan Corea del Norte y como os decía hay una pantalla en la que también pues explican cosas de lo que sucedió en su momento aquí, en la frontera entre Corea del Norte y China. Os voy a mostrar la frontera lo más cerca posible y para eso hay que desplazarse a unos 15 kilómetros aproximadamente de Dandong. Bueno, pues estamos en una zona que se llama Un Paso, porque al otro lado, allá, está la frontera con Corea del Norte. Esto se ha convertido en un espectáculo, un circo, porque vienen furgonetas, te recogen, te llevan a un barco, luego hay un montón de tiendas.
sobre temas de Corea, vaya, que han sabido sacarle la parte comercial a la frontera. Todo esto de mi espalda, todo esto de acá, es Corea del Norte. El gris del frío, el cielo y el río, combinado con los marrones de las montañas y los valles, le confieren al lugar una belleza que se me antoja siniestra cuando pienso en los que han intentado huir de Corea. Nos indican que no fotografiamos la base militar coreana, pero es inevitable que nos dejemos llevar por la curiosidad que despierta lo prohibido. De hecho, este es el motivo principal por el que todos estamos aquí: buscar y mirar a los que viven al otro lado del río en el autodenominado país más seguro del mundo. Estoy contento por estar aquí, pero a su vez me siento fatal. Vemos a dos campesinos como quien ve a unos animales en el zoo. Ellos están al otro lado, cautividad, y nosotros simplemente observamos. Al otro lado está la montaña Hushan, la montaña del tigre. En su cima se divisa una torre. Desde esta torre también han estado observando a los habitantes de estas tierras a lo largo de 700 años. Queridos amigos y amigas, la Gran Muralla China es muy grande, pero solo hay un punto donde se empezó, y es aquí. Hay varias murallas en China, pero la más famosa, grande y visitada es esta, la que se construyó en el periodo de la dinastía Ming. Antes se creía que su inicio estaba en Shanghái-Guan, pero en 1989 se descubrió este tramo. Lo fascinante de este lugar, aparte del lugar en sí, es que hay muy poca gente, y esto es un lujazo, porque comparado con la parte que se puede visitar en Pekín, donde hay gente y gente y gente, esto es extraordinario. Algo me parece maravilloso, todavía hay una granja donde hay ocas, gallinas, me parece muy bien que aquí todavía haya una granja, que ellos puedan seguir viviendo, y aquí la Gran Muralla China. Pero desgraciadamente esto no siempre ha sido así. En 1992, la muralla de Hushan, si se llama este tramo, se empezó a reconstruir y 77 familias tuvieron que ser desalojadas. Bien, pues ahora llega el momento cumbre. Hay que ascender la cumbre, hay que subir la montañita. Entonces ahora mismo estoy cazadora, bufanda en mano, que me la he quitado ya por el calor. E imagino que cuando llegue arriba será sin camiseta, sin cazadora, sin bufanda, en fin, a por ello. Estamos más o menos a la mitad. Hemos subido unas escaleritas que están ahí abajo. Y nada, estar en el lugar donde empezó la Gran Muralla China y casi sin gente es un privilegio, pero hay que pagar un precio. Y es estar en forma. ¡Hala! Seguimos subiendo. Ya hemos llegado. Esta es la parte más alta del inicio de la Gran Muralla China. Aquí detrás está Corea del Norte. Aquí detrás continúa la Gran Muralla en trocito, luego imagino que más para allá debe haber más, pero como indica el cartel, los visitantes ya no pueden continuar por allá, porque se meterían para una zona que lleva hasta Corea. Y desde aquí, por 10 módicos yuans, tienes unos maravillosos prismáticos para ver lo que quieras del país vecino. Ahora, a recuperarse y a bajar. A los que me conocéis ya sabéis que estoy convencido que la mejor manera de recuperarse es una buena comida. Y en esta ciudad, aquí en Dandong, se come espectacular. Además, aquí son muy ingeniosos. Fijaos qué utilidad le han dado a este ventilador. Bien, pues una de las cosas que más me gusta hacer cuando viajo es justamente esta, comer en la calle, que creo que es donde encuentras los platos más apetecibles. Y aquí en Dandong hemos encontrado, ni más ni menos, que unos pinchos. Es típico, en verano sale por toda la calle, sale gente con sus puestecitos, ponen su comida y la gente pues se sienta en sillas pequeñitas y se ponen a comer aquí. Pinchos tan deliciosos como estos que os voy a mostrar ahora mismo. Este es de tofu. Buah.
Bueno, pues esta es mi última noche en Danton. Estoy en la Plaza de la Cultura y como en todas las ciudades chinas, pues después de cenar la gente sale a bailar, a hacer un poco de ejercicio, a pasárselo bien. Y también lo que estoy encontrando, aparte de esta gente que está bailando, es lo que tengo aquí ahora a mi espalda, una especie de peonzas a las cuales las mueven con unos látigos. Estos ruidos que escucháis no son petardos, sino que son látigos, y con el látigo le dan castaña a la peonza y esta rueda y hace luz. Parece ser que esto es tradicional de hace muchísimos años, aparte de la dinastía Qing, y ahora se ha vuelto pues un juguete, pero en las celebraciones, en las bodas, se utilizan y las hay de grandes tamaños y es espectacular, ciertamente. Y rodeado de este ambiente sencillo y familiar, que sinceramente a mí es el que más me gusta, me despido de Dandong, de China, de todas las personas que he conocido en este fantástico y a la vez curioso país. De vosotros no me despido, porque regreso a Barcelona dispuesto a mostraros las cosas que más me gustan de mi ciudad, de Barcelona. Os espero en próximas semanas en Barcelona by Pep. ¡Chao!